Cuando cientos de personas ascienden al Everest al mismo tiempo, la catástrofe se convierte en una cuestión de tiempo. En la primavera de 2024, la montaña se cobró 8 vidas. 3 de ellos son los protagonistas de este artículo. Cada uno murió a su manera, pero todos se enfrentaron al mismo problema: multitudes de alpinistas, frágiles cornisas de hielo y una ilusión de seguridad. Aunque la temporada pasada no fue tan trágica como la de 2023, cuando murieron 18 personas en sus laderas, el Everest sigue cobrándose víctimas. Aquí van algunas historias de aquellos que este año se quedaron en la montaña, para siempre. Primera historia: Daniel Paul Peterson. El 21 de mayo, Daniel Paul Peterson estaba en la cima del Everest. El punto más alto del planeta se le había rendido tras varios meses de entrenamiento y un año de preparación en el Himalaya. Este británico de 40 años esperó mucho tiempo por una ventana de buen tiempo adecuada, ese clima favorable que permite ascender a la cima y regresar con relativa seguridad. Pero la ventana no llegaba. Otros se arriesgaban. Algunos iban en los cortos intervalos entre tormentas. Otros subían a pesar del viento feroz y el frío glacial. Y otros se daban la vuelta y volaban a casa con las manos vacías. El tiempo cambiaba de forma impredecible y rápida. Daniel, en cambio, prefirió no apresurarse y esperar condiciones estables. El 7 de mayo publicó un post en Instagram donde escribió que esperaba con impaciencia una ventana para la cumbre. Se notaba que a Daniel le preocupaba que la temporada terminara sin haber alcanzado su objetivo. Y eso significaba enormes pérdidas económicas, tiempo malgastado y meses de entrenamientos agotadores. Cada día en el campamento base era una noche más en una tienda sobre el glaciar. Una conversación más con otros alpinistas sobre un quizás mañana y una nueva consulta del pronóstico del tiempo, que insistentemente mostraba zonas rojas de viento en altitud. Pero la ventana finalmente se abrió. Como parte de un grupo de varias personas liderado por la compañía 8K Expeditions, Daniel partió hacia la cumbre. Lo acompañaba un Sherpa llamado Pasang Jima Sherpa, un joven de solo 23 años, pero con varias ascensiones exitosas al Everest en su haber. Iban encordados, y cada paso había sido practicado en los entrenamientos. El ascenso transcurrió sin mayores problemas. Daniel trabajaba como instructor de fitness y era dueño de varios gimnasios en Inglaterra. Estaba en una forma física excelente. Su respiración era regular incluso en altitud y su pulso se mantenía normal. Y así, el 21 de mayo, a las 4:40 de la mañana, se encontraba en el techo del mundo. El aire estaba tan enrarecido que cada inspiración debía hacerse de forma consciente. A su alrededor, solo la blancura de la nieve, el azul del cielo y un silencio que únicamente rompía el sonido de su propia respiración en la máscara. Pero alcanzar la cima es solo la mitad del trabajo. La mayoría de los accidentes ocurren durante el descenso, cuando la fatiga se acumula, la concentración disminuye y la euforia del éxito embota la prudencia. A las 7 de la mañana, junto con el resto del equipo, Daniel comenzó a bajar. El tiempo se mantenía bueno. Su estado físico era excelente. Tenía suficiente oxígeno. Las botellas estaban llenas con un margen de seguridad. Parecía que nada podía impedir un regreso seguro. Pero el Everest tiene otras trampas. Daniel y Pasang Jima se movían entre la cumbre sur y el escalón Hillary, un tramo extremadamente estrecho y peligroso que se asoma directamente sobre un abismo de varios kilómetros. Aquí, la pendiente cae tan abruptamente
que si te resbalas no hay dónde detenerse. Según testigos, había unas 50 personas intentando cruzar esa complicada cornisa de hielo al mismo tiempo. La cola avanzaba lentamente. Algunos se aferraban a la cuerda fija con ambas manos, otros hacían pausas para recuperar el aliento. Los mosquetones metálicos tintineaban con el frío. No lograron mantenerse. Daniel y Pasang Nijma cayeron al vacío. Una parte de la ladera de hielo se derrumbó. Sucedió en un instante, nadie tuvo tiempo de reaccionar. Un momento y el suelo desapareció. No hubo tiempo para un grito, para intentar agarrarse a algo. Simplemente el abismo. Es imposible prever situaciones como esta. Es difícil decir qué causó exactamente el derrumbe. Quizás el calentamiento global, que hace que el hielo antiguo sea menos estable. Quizás el impacto constante de cientos de alpinistas que, año tras año, erosionan los accesos a la cumbre. Los crampones arañan el hielo, los piolets se clavan en la pendiente, las cuerdas abren surcos. O simplemente su peso. Realmente se había acumulado mucha gente allí y la cornisa de hielo pudo no haber soportado la carga. El hielo crujió, se dobló bajo la presión y, en algún momento, la estructura simplemente cedió. No tuvieron la oportunidad de autodetenerse con los piolets o agarrarse a las cuerdas de seguridad. La tierra, literalmente, desapareció bajo sus pies. Algunos alpinistas que estaban cerca cayeron una corta distancia y lograron sujetarse a la cuerda fija. Sus manos se cerraron instintivamente sobre la cuerda, sus cuerpos sacudidos por el tirón del seguro. Pero Daniel y el Sherpa cayeron mucho más lejos, probablemente sufriendo heridas graves. El impacto contra las rocas, fracturas, lesiones internas. Es muy posible que todavía estuvieran vivos. De hecho, lo más probable es que sí. Con tanto frío, el cuerpo entra en modo de supervivencia, el metabolismo se ralentiza. Los alpinistas cercanos llamaron a un equipo de rescate, pero a esa altitud, los rescatistas son prácticamente impotentes. Un helicóptero no puede subir, el aire es demasiado enrarecido, las palas no tienen sustentación. Llegar a pie lleva horas, si no días. Y aunque los familiares y amigos de Daniel en Inglaterra iniciaron un crowdfunding para recaudar dinero para su evacuación del abismo, era casi imposible. Los Sherpas podrían haber intentado descender, pero el riesgo era colosal. Una víctima más. ¿Y qué cambiaría? Los alpinistas heridos quedaron yaciendo en algún lugar bajo la cumbre sur. La temperatura allí desciende hasta los 40 grados bajo cero. El viento arranca el calor del cuerpo en cuestión de horas. 2 días después, fueron declarados fallecidos. Un procedimiento estándar cuando una persona permanece inmóvil en la zona de la muerte. Durante varios días más, los Sherpas buscaron los cuerpos, subiendo a tramos peligrosos, oteando las grietas, pero no encontraron nada. La montaña se los había llevado para siempre. Tras esta tragedia, la comunidad alpinista volvió a hablar de la masificación del Everest. Cuando cientos de personas se lanzan hacia la cima simultáneamente en una estrecha ventana de buen tiempo, se forman colas. Bajo el peso de la gente, las cornisas de hielo se rompen, las rocas se desprenden y el ascenso se vuelve mucho más peligroso. Es como un atasco en una carretera, solo que en lugar de asfalto hay hielo y en lugar de arcén un abismo de kilómetros. Aquel día, unos 500 participantes en la ascensión hacían cola, desde el campo 3 hasta el collado sur, y desde la cumbre sur hasta la cima principal del Everest. 500 personas en una misma ruta,
500 pares de crampones clavándose en la ladera, 500 respiraciones consumiendo oxígeno de las botellas. Surge una paradoja. Parecería que subir en un grupo grande es más seguro. Hay muchas personas que podrían ayudar en caso de necesidad. Pero estas multitudes crean atascos. Los alpinistas se quedan sin oxígeno mientras esperan parados, consumiendo el precioso gas de sus botellas. Los músculos se congelan con el viento, los dedos se entumecen, destruyen las laderas de la montaña. Y la seguridad no aumenta, sino que disminuye. Segunda historia. Joshua Cheruyot Río. Daniel Peterson no fue el único alpinista que se quedó en el Everest esta temporada. El siguiente protagonista también era un escalador experimentado, pero su historia es una de ambición sin concesiones. Joshua Cheruyot Riot, un banquero que se enamoró de las montañas en su juventud. A los 20 años ya había conquistado el Monte Kenia, de 5.199 metros, el punto más alto de su país. Y no solo lo subió una vez, sino 20 veces. 20 ascensiones ya no son un pasatiempo, son un estilo de vida. Cada vez estudiaba nuevas rutas, probaba equipo, trabajaba su técnica. Más tarde, realizó ascensiones al Kilimanjaro y al Monte Elbrus, estableciendo récords de velocidad en ambos. Al igual que Daniel, estaba en una forma física magnífica. Además del alpinismo, Joshua era un atleta en activo que corría ultramaratones, como la carrera de 205 kilómetros a través de los Alpes. No es una carrera normal, es una prueba de resistencia de muchas horas en la que el cuerpo trabaja al límite y la mente debe permanecer lúcida. Joshua sabía cómo soportar el dolor, cómo obligarse a seguir adelante cuando el cuerpo gritaba «basta». Y en 2023 se convirtió en el primer africano en ascender un 8000, el Manaslu, sin oxígeno suplementario. Era un atleta realmente muy fuerte. Joshua debía ser el siguiente paso lógico para él, no solo una cima más para su colección, sino una demostración de que era posible. Sin embargo, Joshua no planeaba simplemente hacer la ascensión, sino establecer un récord. Quería ser el primer africano en subir al Everest sin oxígeno suplementario. El primero. Esto es importante, no uno de tantos, sino el primero. Es una tarea increíblemente difícil. Solo el 2% de quienes han llegado a la cima con éxito lo han logrado sin oxígeno suplementario. A esa altitud, el aire está tan enrarecido que, sin botellas de oxígeno, el cuerpo humano comienza a morir lentamente. La sangre se espesa, el cerebro recibe menos oxígeno, las reacciones se ralentizan. Por encima de los 8000 metros, en la llamada zona de la muerte, el organismo ya no puede recuperar fuerzas y simplemente comienza a apagarse. En algunos más rápido, en otros más lento, pero es un proceso inevitable. Las células mueren, los tejidos se destruyen, el corazón trabaja al límite. La falta de oxígeno en el cuerpo puede provocar el mal de altura, que conduce a un edema pulmonar o un edema cerebral. Los pulmones se llenan de líquido, la respiración se vuelve estertorosa. El cerebro se hincha dentro del cráneo. La presión aumenta. Comienzan las alucinaciones. Sin oxígeno suplementario y sin una evacuación urgente a altitudes más bajas, la persona se enfrenta a la muerte. Rápida o lenta, depende del organismo. Pero Joshua confiaba en sí mismo e iba a por el récord. Se unió al equipo de Seven Summit Treks, una de las compañías comerciales con más experiencia en el Everest. El 9 de mayo publicó una foto de su aclimatación con una nota en la que se mostraba seguro del éxito de su ascensión al Everest, con o sin oxígeno. Esa confianza se sentía en cada palabra. El 19 de mayo
Tras varios días en el campamento base, Joshua y su equipo recibieron luz verde para la ascensión. El tiempo era bueno. Los servicios meteorológicos pronosticaban una ventana estable de 48 horas. El viento había amainado a niveles aceptables. Era un momento excelente para intentarlo. A pesar de sus grandiosos planes, el Sherpa Nawang Sherpa, que lo guiaba como cliente, le llevó una botella de oxígeno por si Joshua decidía renunciar a su récord o necesitaba una evacuación. La botella pesaba varios kilos, un peso extra, pero potencialmente salvador. Pero Joshua estableció límites claros sobre cuándo se le permitía al Sherpa intervenir. Si perdía el conocimiento, si mostraba síntomas graves de mal de altura o si se encontraban con dificultades insuperables, como atascos en la subida. En los últimos años, los alpinistas forman enormes colas hacia la cumbre y no todos alcanzan su objetivo. Esperar en el frío en una cola, perdiendo tiempo y fuerzas preciosas, es una prueba en sí misma. Junto a la foto, escribió que, en términos de inversión física, mental y de tiempo, la expedición duraba más de un mes, y que, financieramente, la cantidad de ceros necesaria para hacerlo realidad significaba que se declararía en bancarrota en cuanto aterrizara en Kenia. En esas palabras había ironía y verdad. Una ascensión comercial al Everest cuesta decenas de miles de dólares. Al principio todo fue bien. El tiempo era estable y Joshua avanzaba a buen ritmo. Sus pasos eran firmes, su respiración regular. El 22 de mayo, él y su guía salieron del campo 4 hacia la cumbre. La hora de partida, cerca de la medianoche, para estar ya en altura al amanecer y tener tiempo de regresar con luz diurna. A partir de ahí, los acontecimientos se vuelven confusos. Se desconocen los detalles de su ascensión. En la zona de la muerte, la gente rara vez lleva registros detallados, no hay tiempo para diarios. El último punto donde fueron vistos fue en la llamada Roca Bishop, a solo 50 metros de la cima del Everest, literalmente la recta final. Pero, al parecer, la falta de oxígeno pasó factura. Joshua comenzó a mostrar un comportamiento errático, precisamente las señales sobre las que él mismo había advertido al Sherpa. Evidentemente, el mal de altura le había provocado un edema cerebral. El cerebro, privado de oxígeno, empieza a funcionar mal. La lógica se desmorona, solo quedan fragmentos de pensamientos y un terco deseo de llegar. Según Mingma Sherpa, guía de Seven Summit Treks, Joshua se negó a dar la vuelta y también se negó a respirar oxígeno. Estaba tan cerca de su objetivo, solo 50 metros, que no podía obligarse a regresar. El récord estaba al alcance de la mano. Poco después, perdieron el contacto con Joshua y su guía. El último mensaje por radio indicó que el alpinista ya no estaba en sus cabales. Era un discurso incoherente, fragmentos de frases sin sentido. Quienes lo escucharon en el campamento comprendieron que los alpinistas estaban en problemas, en serios problemas. Enviaron rescatistas a por ellos. Sin embargo, como suele ocurrir en el Everest, los rescatistas no pueden llegar instantáneamente junto a las víctimas. Hay que reunir un equipo, preparar el material, subir a esa altitud, y eso supone horas de movimiento agotador en aire enrarecido. En el mejor de los casos, necesitan muchas horas. Normalmente, la cuenta se mide en días, y en la zona de la muerte, cada hora puede ser la última. Varios días después, encontraron el cuerpo de Joshua colgando de una cuerda a solo unas decenas de metros de la cima. Nunca llegó a recorrer esos últimos metros. Al Sherpa Nawang nunca lo encontraron. Quizás se cayó intentando ayudar al cliente, quizás se desplomó por agotamiento. La montaña no revela esos detalles.
Bajar el cuerpo de Joshua desde esa altura habría sido una operación increíblemente peligrosa y costosa. Los Sherpas habrían tenido que subir a la zona de la muerte, arriesgar sus propias vidas, gastar oxígeno, fuerzas. Tras una angustiosa deliberación, su familia decidió dejarlo en la montaña. En un comunicado escribieron: "No queremos poner a nadie en peligro. Joshua amaba las montañas y ellas lo amaban a él. Que se quede donde era feliz". En estas palabras hay tanto la amargura de la pérdida como la comprensión de que Joshua tomó su decisión conscientemente. Esta historia pone de manifiesto otro problema del Everest, la carrera por los récords, que a menudo cuesta vidas. Es su elección, sí, son adultos que conocen los riesgos, pero todavía no existe un algoritmo claro sobre cómo debe actuar un Sherpa si un cliente deja de comportarse racionalmente. Los Sherpas físicamente no pueden obligar a un cliente a bajar o a respirar oxígeno. Intenta forzar a un hombre adulto que no atiende a razones. Pero dejarlo morir en la montaña también sería un crimen para ellos, una traición a su deber profesional. Estas situaciones a menudo se cobran la vida no solo de alpinistas ambiciosos, sino también de los Sherpas, para quienes esto es simplemente un trabajo duro, un trabajo que alimenta a sus familias, pero que puede costarles la vida. Este año en el Everest es notable no solo por las tragedias, sino también por los récords, porque la montaña no es solo muerte, también es el triunfo de la voluntad humana. Kami Rita Sherpa ascendió al Everest por 30ª vez el 22 de mayo, el máximo número hasta la fecha. Subir 30 veces a un lugar donde la mayoría de la gente apenas sobrevive una vez ya no es un deporte, es un camino de vida. El alpinista polaco Piotr Jerzy-Przywara entró en la historia al convertirse en la primera y más rápida persona en conquistar el Lhotse y el Everest sin oxígeno suplementario en un solo día, 23 horas y 22 minutos. 23 horas de movimiento ininterrumpido a una altitud donde casi no hay aire. El alpinista británico Kenton Cool subió al Everest por 18ª vez, la mayor cantidad para un alpinista que no es Sherpa. 18 veces atravesar la zona de la muerte y regresar. Tercera historia: los alpinistas mongoles. El siguiente incidente ocurrió con alpinistas mongoles. Usuk Yargalsaykan y Purevshargal Surenjava querían ser los primeros mongoles en conquistar el Everest sin oxígeno suplementario y sin apoyo de Sherpas. Una ascensión completamente autónoma, sin guías, sin botellas, solo tú y la montaña. Usuk tenía 31 años y Purevshargal 32. Ambos eran alpinistas experimentados con muchos años de práctica. Se prepararon para la ascensión durante largos meses, entrenando en el macizo de Altai, montañas duras donde el frío y el viento forjan el carácter. Sabían que iban al límite de sus capacidades. El 13 de mayo, tras completar la aclimatación, estaban listos para el ascenso. Sus cuerpos se habían adaptado a la altitud, en la medida de lo posible. Los alpinistas partieron del campo 4 de madrugada, cuando el cielo aún estaba oscuro y las estrellas brillaban intensamente en el aire enrarecido. Fueron vistos por un equipo de Trekking Team of Nepal que, debido al fuerte viento, decidió dar la vuelta. Los guías experimentados sintieron que el tiempo estaba cambiando. La ventana meteorológica que los mongoles planeaban aprovechar era muy pequeña. Tenían que darse mucha prisa. Cada hora contaba. Sin embargo, debido a que no usaban oxígeno, su ritmo de avance era muy lento.
Sin oxígeno, cada paso requiere un esfuerzo increíble. Los pulmones trabajan al límite, el corazón late como un loco. Finalmente, sin haber llegado a la cima, toman la decisión de sacar las botellas de oxígeno que habían llevado para una emergencia y utilizarlo. El récord o la vida. Eligieron la vida. O eso pensaban. A las 8:54 de la mañana, estaban en la cima del Everest, sosteniendo la bandera de Mongolia. Un momento de triunfo. Habían alcanzado su meta. Pero estaban completamente agotados, cada músculo ardía de fatiga. Además, sus pequeñas reservas de oxígeno se estaban agotando. Las botellas que llevaron para una emergencia no estaban diseñadas para una ascensión completa. Estaba claro que no alcanzaría para el descenso. La matemática era simple y cruel. Además, el tiempo empezó a empeorar. La temperatura cayó bruscamente, el termómetro marcaba casi 40 grados bajo cero, y se levantó un viento fuerte que derribaba y convertía la nieve en agujas punzantes. Por alguna razón desconocida, dejaron las radios en el campo cuarto y quedaron completamente incomunicados. Quizás querían aligerar peso, quizás simplemente las olvidaron con las prisas. El resultado fue el mismo. Nadie sabía qué les estaba pasando. Al anochecer del 13 de mayo, cuando los mongoles no contactaron, una expedición de rescate partió en busca de los alpinistas desaparecidos. Los sherpas subieron en la oscuridad, iluminando con sus linternas, escudriñando las laderas. Solo varios días después, encontraron sus cuerpos en diferentes lugares de la arista sureste del Everest, lo que significa que se separaron en algún momento o que uno de ellos cayó y el otro intentó ayudar. Los sherpas recuperaron sus teléfonos con las últimas fotos de la cumbre, rostros felices, la bandera en alto, un momento de victoria que se convirtió en el último. Los cuerpos no pudieron ser bajados hasta el 25 de mayo, un trabajo peligroso y agotador que requirió un enorme coraje. El alpinista Usuk Yargalzaijan era padre de 3 hijos y uno de los alpinistas más famosos de Mongolia. Ahora sus hijos crecerán sin padre y el país ha perdido a un héroe. Aunque los alpinistas que se quedaron en la montaña son muchos menos que en 2023, cuando murieron un récord de 18 personas, siguen siendo demasiados. 8 vidas, 8 familias que nunca más verán a sus seres queridos. Aquí se han contado solo 3 historias de 8, 3 destinos, 3 tragedias, 3 lecciones que la montaña imparte cada año. El gobierno de Nepal ha vuelto a expedir una cifra récord de 478 permisos de ascensión. Parece que no planean bajar el ritmo. El turismo de alpinismo aporta demasiado dinero a las arcas del Estado. Y eso significa que habrá cada vez más gente en la montaña. Las colas serán más largas, la presión sobre las frágiles laderas de hielo más fuerte y los riesgos mayores. Este año se realizaron 656 ascensiones exitosas, lo que representa el 63% de todos los intentos. La montaña se vuelve cada vez más popular, más accesible. Los guías comerciales llevan a la ascensión a personas que apenas tienen idea de lo que son las montañas. Para ellos es una aventura exótica, un ítem en una lista de logros, una foto para Instagram. A muchos les parece que si estás físicamente fuerte y tienes dinero para una ascensión así, no corres ningún peligro. Que el equipo moderno, los sherpas experimentados y el buen tiempo son una garantía de éxito y seguridad. Pero el Everest desmiente esta afirmación cada año. La montaña no negocia. Se lleva a quienes la subestimaron, a quienes confiaron demasiado en la suerte, a quienes no supieron dar la vuelta a tiempo.
y continúa recordándonos, aquí las reglas las dicta ella.